Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Azteca Opinión. Hoy vamos a platicar acerca de la aprobación de la ley de competencia, qué contiene, qué cosas nos trae esta legislación y para tratarles de explicar a ustedes bastante al respecto. Y para ello tenemos al diputado Samuel Pérez acá con nosotros para conversar acerca de esto. Diputado, muchas gracias por atender la invitación, muchas gracias por estar acá con nosotros para conversar acerca de esta aprobación. Bueno, ¿cómo ven ustedes la aprobación? ¿Cómo la sintieron? Pues la verdad es que muy satisfechos de la iniciativa que finalmente se logró aprobar en el Congreso. Vimos una oportunidad única en realidad, aprovechando que esta tiene una discusión amplia. Esta iniciativa lleva ya, o en diferentes versiones, llevaba ya más de 20 años en discusión. Y ahorita yo creo que logramos un hito importante, casi histórico en la legislación guatemalteca, porque quedó una ley que no requirió hacer mayor concesiones a grupos que no son necesariamente democráticamente electos, sino que más bien pensando en términos de fortalecer una institución que permita con independencia y autonomía fortalecer el mercado en Guatemala. ¿Qué grupos son esos? Bueno, cámaras tradicionales, algunos sectores que están regulados por alguna legislación propia que regularmente lo que buscaban... O sea, el sector privado. No, sí, la ley aplica al sector, a la economía. Pero, en general. digamos, ¿esos son los sectores de los que usted habla? Algunos forman parte del sector privado, algunos a lo mejor y también tienen otros vínculos delincuenciales, a lo mejor algunos otros tienen vínculos con el sector público, pero como la ley es de aplicación general, a lo que me refiero es que la parte de concentraciones en los mercados, algunos grupos que tienen regulación propia normalmente buscaban excluirse de legislación de competencia. En esta ocasión eso no fue así, por lo menos no en materia de... Yo he visto varias manifestaciones de cámaras empresariales, sí estaban de acuerdo con la ley. Correcto. Esencialmente estaban de acuerdo con la ley. Sí. O sea, si estaban de acuerdo con la ley, intervinieron en la manufactura de la ley y en la discusión a lo largo de muchos años. No, sin duda. Lo que pasa es que esta es una legislación que tuvo una discusión a partir de este año y que adquirió una forma distinta a la que se venían discutiendo en años anteriores, en donde me imagino que se habrá hecho otro tipo de negociaciones, no necesariamente negativas, ¿verdad? Yo no sé cómo fue la dinámica, conozco cómo fue la de esta legislación que se aprobó, pero me pareció positivo. De todas formas, recogimos opiniones de absolutamente todos los sectores, pero yo creo que se permitió con suficiente independencia crear una buena institución. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a llevar la implementación y cómo va a estar la implementación? Sí, bueno, ahorita el próximo año se le tiene que asignar una cantidad de fondos para que inicie operaciones la Superintendencia de Competencia. Se tiene que elegir un primer directorio, que son 3 personas electos por diferentes instancias, y yo creo que alrededor de... ellos van a ser electos, o ellas van a ser electas a mediados del primer semestre del próximo año, calculo yo, y a partir de eso empezar a crear la institución. Ahora, ya para tener un poco más robusta la superintendencia, pueden pasar un par de años ya que empiece a entender mejor la estructura de los mercados en Guatemala. ¿Quiénes son los que eligen el directorio y cuántos miembros son? Bueno, son 3. Finalmente la discusión que tuvimos es que queríamos tratar de despegarnos de un modelo corporativista como suelen ser las instituciones públicas en Guatemala, y son electos por 3 instancias. Son 3 personas. La primera es el Congreso de la República, que elige a partir de una comisión, una terna que elige la Comisión de Economía, entonces tiene todavía un proceso más de filtro. La segunda es el presidente del Consejo de Ministros, y la tercera es la Junta Monetaria. Entonces cada una de estas instancias elige un titular y un suplente y se convierte en un órgano colegiado. ¿El Congreso, la Junta Monetaria y el presidente, el Consejo de Ministros. De la República en Consejo de Ministros. Correcto. Cuando vemos esta ley que salió, tiene diferencias sustanciales, por ejemplo, con lo que ustedes proponían al inicio. Pues en buena parte sí, o por lo menos no necesariamente sustanciales, pero hay algunas cosas que en lo particular nos hubiese gustado. Ustedes proponían delitos y esta solo incluye multas. Ustedes proponían penas, esta solo incluye multas. Sí, nosotros no estábamos de acuerdo con llevar esta iniciativa de ley al ámbito penal.
De hecho, le retiramos todas las propuestas que llevaban delitos penales, porque creemos que es una legislación nueva, no hay cultura de competencia que se haya instaurado en Guatemala y por lo tanto tiene que haber un proceso de transición. De hecho, en legislaciones en otros países, el hecho de tener consecuencias penales no necesariamente significa que mejora las condiciones. Bancario, energía eléctrica. Ahora, veamos medicinas. Usted sabe que gran parte del precio de las medicinas se produce por las compras del Estado. El tema, lo que paga el Estado por las compras de medicinas es un montón de plata. Sí. Y pagan mucho más caro que el mercado. Correcto. Y eso encarece el mercado de las medicinas para los guatemaltecos. Eso es algo que no se ha dicho. Y además existe un departamento de control de medicamentos, una entidad que en el gobierno pasado le metieron fuego, o en el antepasado, usted se recordará. Esa entidad estaba localizada en la zona 15. Y habían negociaciones extrañas y siempre las ha habido. Y Guatemala no tiene laboratorios realmente para decir, o por lo menos con la capacidad para decir si una medicina es apta o no para el mercado. Lo que rige realmente es lo que dice la FDA y lo que dice su par de Europa. Claro. Pero no nosotros. Sí. Y en ese lugar se hacían transacciones. Sin duda. Y luego las compras y se hacen transacciones. Y eso está vigente. Y eso está allí. Sí. Y luego la otra cosa, las compras del Estado, porque, a ver, a todas luces el Estado es mal pagador, diputado. Es muy mal pagador. Atrasa los pagos. Entonces cualquier proveedor del Estado incluye ese atraso en eso. Y luego, usted sabrá del uso que se tenía de venir y mandar a una interpósita persona, que aparentemente no era del Estado, y decirle al proveedor, mira, te saco tu cheque, pero me das tanto. Todo eso influye en los costos. E influye en los costos. Sin duda. Ahora, hay una parte de las compras públicas que primero la ley de competencia sí toma en cuenta, y me parece que eso es muy valioso, y no es solo para las compras de medicinas, sino que para la contratación de obra pública, para que no haya sobrevaloración de precios, y eso contribuye muchísimo a combatir la corrupción, que no hayan concertaciones entre dos empresas que supuestamente compiten por un proyecto, y eso también combate la corrupción, y eso me parece muy valioso. Pero específicamente en el tema de medicinas, no en la parte pública, sino que en la parte privada hay un cartel instaurado. Cuando uno va a una farmacia y va a su competidora, una medicina cuesta exactamente lo mismo, y 5 veces más caro de lo que lo puede encontrar uno en El Salvador, por ejemplo. ¿Cómo se prueba ese acuerdo? Me imagino que son acuerdos, digamos, ese tipo de acuerdos son acuerdos no escritos. Y siempre hay quienes, porque, a ver, obviamente sabemos que el mercado no está lleno de angelitos, como ningún sector está lleno de angelitos. Todos quieren ganar dinero. Totalmente. Y siempre hay entidades que rompen. Por ejemplo, eso se supo gracias a una farmacéutica que entró al mercado guatemalteco, que está compitiendo en el mercado guatemalteco, y dijo eso. Sí. O sea, ese vino a romper. Así es, pero ¿No cree que una mejor forma, en todo caso, era romper barreras, hacer los trámites más fáciles? En Guatemala tarda 3 meses hacer una sociedad anónima. Quitar todas esas trabas. Tenemos todavía aranceles. Por ejemplo, hace poco se aceptó cierta cantidad de toneladas de granos básicos porque teníamos problemas con los asuntos de las lluvias en Guatemala. Es que eso no debiera existir.
Sí, ahora, independientemente de los aranceles o no, eso no tiene que ver necesariamente con cómo está conformada la estructura del mercado doméstico. Ahora, ¿qué pasa con el sector de medicinas y cómo lo podemos comprobar? Y es que efectivamente no es posible, a menos que haya precisamente un acuerdo explícito o implícito entre dos competidores, que una medicina cueste exactamente lo mismo en dos farmacias que se supone que son competencia y que tendrían la posibilidad de bajar sus precios para competir y ganar más porción del mercado, como debería funcionar la economía. Cuando volteamos a ver El Salvador, Honduras, México o incluso países en Europa, cuando esa misma medicina puede costar hasta 3 veces menos. Ahí hay un problema en donde hay un pacto entre supuestos competidores, simulan competencia y se ponen de acuerdo para cobrar precios altos. Pero eso no está bien. La parte, yo estoy de acuerdo con usted, pero la parte que no se cuenta es que el Estado de Guatemala paga precios excesivos que afectan el mercado. Sí, claro, pero ¿cuál es el problema? Como se pagan esos precios excesivos, luce como normal que en una farmacia venga y aparezca una medicina con ese precio. Ahora hay dos cosas ahí. Eso no es necesariamente inevitable, porque si no, esta farmacéutica, que de hecho la que vino a romper con ese esquema, nosotros la invitamos cuando yo todavía tenía la capacidad, la potestad de poder conducir la mesa de trabajo y discusión de la ley de competencia antes de que la Corte de Constitucionalidad decidiera tumbarla. La invitamos a esa instancia, denunciaron qué es lo que sucedía y continúa con sus operaciones. Entonces no está necesariamente subordinada a las prácticas de otras farmacéuticas donde sí se pactan precios. Ahora, el problema es que sí le limita el crecimiento y viven permanentemente hostigados, por decirlo de alguna forma, por diferentes instituciones. De hecho, tuvieron allanamientos del Ministerio Público y cosas que son verdaderamente fuera de lugar en un mercado que debería ser competitivo, ¿verdad? Y por otro lado, yo estoy de acuerdo con los problemas en términos de las compras estatales, pero ese es otro tema y nosotros estamos trabajando. De hecho, la Comisión de Salud del Congreso está por aprobar un dictamen de una ley de medicamentos que va a atender esos problemas. Yo le digo esto porque como yo tampoco estoy muy de acuerdo o para nada de acuerdo con que tengamos un mercado cerrado. Y eso es una mala palabra para muchas cámaras, para muchos lugares. Yo no creo en los aranceles, por ejemplo, que es lo primero que deberíamos de revisar y trabajar. Tenemos un mercado esencialmente mercantilista. Esto no es capitalismo, esto es mercantilismo y del puro. Entonces, tenemos una economía que está como con los pies así en dos mundos y ninguno de los dos es bueno. Ahora, me preocupa el tema de lo que nos pueda costar una entidad, porque yo ya he visto esa historia. Como periodista llevo años en eso. Se crea un directorio, hay que buscar una sede, tiene que tener un presupuesto, tiene que tener personas a cargo, aprobaciones, sellos, secretarias, carros, gasolinas, pacto colectivo. Los pactos colectivos le hacen un enorme daño al presupuesto de la nación. Entonces, ¿no cree que si no hay controles para eso, esa entidad nos va a resultar en otra entidad burocrática? Es una entidad burocrática y es una entidad pública, ¿verdad? Pero es precisamente lo que se necesita para poder, pero la diferencia es que es autónoma y había un modelo en el que se quería crear una dependencia del Ministerio de Economía que a mí me parecía que iba a estar subordinada a las decisiones y vaivenes políticos. La diferencia de volverla autónoma es que es autónoma tanto del poder político de turno como también de quienes ejercen poder de mercado en la economía. Y eso es valiosísimo, eso es lo más deseable cuando se crea una institución de este tipo. Es una institución que realmente en su primer aporte va a recibir una cantidad bastante pequeña del presupuesto y que en otras experiencias en Centroamérica no requiere mayor cantidad de personal porque hacen sobre todo investigaciones que pueden llevar en promedio 4 o 5 años y más que todo ven estudios de estructuras de mercado, ¿verdad? Ahora,
que va a haber pactos colectivos. Eso puede pasar en esta institución y en cualquier institución pública. Si hay que abordar ese tema, hay que hacerlo por otra vía. Y me parece que sí hay muchos que son lesivos para los intereses del Estado y del pueblo de Guatemala. Ustedes han estado luchando. La ministra de Educación trató de hacer pública la negociación del pacto colectivo. Correcto. Y fue protegida. Sí, esa negociación fue arbitraria y abusivamente protegida. Total. Y es lo que pasa y se replica en todo. Y es por eso que yo le digo lo que pues está visto, que es casi un gallo cantado que esas cosas pasan. Creo yo que venir y la competencia se estimula con una desregulación, revisar aranceles, revisar proteccionismos. Tenemos muchos proteccionismos en Guatemala que hay que quitar, porque si no, no se formaran los carteles de los cuales estamos hablando, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con esta premisa. De hecho, yo creo que Guatemala es de los países que menos incidencia tiene el Estado sobre el mercado, por decir algunas cosas, ¿verdad? No hay empresas públicas prácticamente, hay una o dos, sin mucho. Entonces no hay algunas que expulsen del mercado por el hecho de tener empresas públicas. Los impuestos, yo sé que los guatemaltecos los sienten altos y me parece totalmente racional, pero en términos comparativos son de los más bajos del mundo, casi. La carga tributaria es de las más bajas del mundo. No existía ley de competencia hasta este momento. Entonces me parece que no hay una excesiva regulación o incidencia del Estado sobre el mercado. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Que cuando se deja la libre, la tendencia es que los mercados tienden a concentrarse, y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces todos los sectores productivos importantes tienen alguna manifestación de imperfección de mercado, ¿verdad? Y pensémoslo en términos de la matriz de exportación. Azúcar es un cartel, café es un cartel, cardamomo tiene tendencias a cartelización, pero es una cooperativa grande, por ejemplo. La cervecería, el cemento, todos los sectores industriales que aportan una buena cantidad de empleos y el crecimiento económico tienen imperfecciones del mercado. Y podrían robustecerse, y podrían generar más empleo, podrían generar más crecimiento, más contribución al fisco, si no tienen imperfecciones de concentraciones de mercado, y además podrían beneficiar a la población porque los precios dejan de ser tan altos. ¿Hacia esos sectores va dirigido entonces la ley de competencia? No, hacia no el necesariamente. cemento, hacia el azúcar, hacia el café. ¿Esos son los sectores a los que va dirigida la ley de competencia? La ley va con un ámbito de aplicación general, ¿verdad? Y a mí me parece que eso es lo más valioso que se podía lograr en la iniciativa de ley. Estos los puedo decir porque son ejemplos fáciles y muy evidentes, pero también hay muchísimos otros, ¿verdad? Telecomunicaciones, hay otros que también tienen este tipo de imperfecciones, las medicinas, como decía antes, la gasolina, pero si pensamos un sector económico que actúe bajo condiciones de tendencias a un mercado competitivo, pues nos cuesta pensarlo, ¿verdad? Y eso no es deseable en una economía de libre mercado. Cuando vemos esta forma de funcionamiento de la ley, se establecieron determinado tipo de multas. Hay algunas compañías que lo soportarán, pero otras empresas que no la soportarían. Hablan de, ¿qué? 200,000 salarios mínimos, sí, en un caso, sí, y 400,000 salarios mínimos en el otro, sí. ¿O me estoy equivocando? Sí, así quedó. Es un montón de plata. Eso lo puede superar una compañía grande, pero una compañía mediana o pequeña no lo podría superar. ¿Qué medios hay para eso? Sí, en realidad esos son los límites máximos, ¿verdad? Hasta 200,000, hasta 400,000, depende del tipo de prácticas que se utilicen. Hay muchísimos mecanismos de defensa, digamos, para las empresas o sectores que puedan ser afectados por esto, y bajo ningún momento se puede utilizar esto para
quebrar empresas ni para quitar utilidades que no son extraordinarias, ¿verdad? Por eso el órgano quedó con suficiente independencia técnica, y para mí eso era lo más importante, como decía antes, ¿verdad? Si hubiera quedado subordinado a algún ministerio, ahí hubiese sido indeseable, porque se podía utilizar como un instrumento de un competidor versus otro, o de intereses políticos de alguien. Ahorita no, ahorita queda con suficiente autonomía. Y en realidad, en ningún lugar del mundo, con ley de competencia y con autoridad de competencia de este tipo, se ha visto un solo caso en donde se quiebra una empresa como consecuencia de la aplicación de una sanción. Jamás, nunca ha ocurrido. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestro entrevistado esta noche. Se llegó el jueves y tenemos un programa especial de vestidos, así que los esperamos a las 8 de la mañana en punto. ¡Ey, aló legal! Mi ex se fue al extranjero. ¿Le puedo pedir pensión? Ay, ay, ay. Ay, ¿cómo así? Pero miren, en Doctora Corazón analizaremos qué tipo de vestimenta mejora nuestro ánimo. Y por supuesto, en la cocina, un pollo a las finas hierbas con un toquecito de limón. Esto y mucho más en el mejor matutino, que se llama Café AM. Este domingo, en Cine Estelar, unos alienígenas han enviado videojuegos reales para atacar a toda la ciudad. ¿Batman es de los malos? ¡Cuidado, Bray! ¡Ay, no! ¡No! Los cañones de luz no matan a Batman. Los fantasmitas sí. ¿Quieren fantasmas? Ella tiene fantasmas. ¡Somos los únicos que lo podemos hacer! ¡Nunca más empiezan feliz y menos activos! Píxeles, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Y ahora, en los primeros lugares. Bueno, continuamos platicando acá con el diputado Samuel Pérez acerca de lo que nos trae la ley de competencia. ¿Cómo va a ser un proceso y cómo son los mecanismos de defensa? Porque estoy seguro que muchas personas, sobre todo yo le hablaba de la pequeña y mediana empresa, claro, que es la que está luchando por sobrevivir todo el día, es la que realmente le es muy, muy difícil. ¿Cómo va a estar esto? Sí, de hecho, yo creo que la ley lo que permite es beneficiar muchísimo a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque lo que permite es que ahora, si quieren entrar a competir a un sector que está excesivamente concentrado, ahorita ya no van a poder expulsarlas del mercado con prácticas no competitivas, ¿verdad? Como por ejemplo bajar precios por abajo de los costos para que quiebren las MIPYMES que quieren entrar a competir, o cualquier otro tipo de mecanismo. ¿Usted realmente cree que una empresa se puede dar el lujo, por grande que sea, de hacer dumping? Porque eso que usted está hablando es un dumping, no, o sea, poner precios en donde yo voy a perder. Sin duda, es que además recordemos que las actividades de las empresas grandes en muchas ocasiones son conglomerados enormes, entonces no es como que yo tengo una empresa de harina y solo me dedico a la harina, también tengo una ramificación en hidroeléctricas y en pollo y en qué sé yo. Entonces realmente en un sector, en una empresa en particular donde empieza un competidor a entrar y es una pequeña empresa o mediana empresa, pues por supuesto que sí, porque lo soporta con el resto de utilidades. Es decir, ahí hay mil formas de poderla hacer y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Pero yo estoy hablando simplemente de lo que se puede percibir desde afuera, ¿verdad? Yo puedo observar, por ejemplo, el mercado me puede a mí mandar información que dos empresas se pusieron de acuerdo para expulsar a otra. Ahora, a mí no me corresponde sancionar, le va a tocar a la autoridad de competencia hacer un estudio exhaustivo para comprobar que hubo intencionalidad de ponerse de acuerdo, que hubo evidencia que se pusieron de acuerdo y que además la consecuencia fue que expulsaron a otra empresa del mercado. Porque usted sabe que así como hay monopolios artificiales, que son aquellos que están y que son los peores, los monopolios que crea el Estado a través de proteccionismo estatal. Correcto. Esos son nefastos. Hay monopolios naturales. Hay monopolios que surgen porque soy tan eficiente para hacer algo que nadie me puede competir.
Sí, ahí nosotros incluimos un artículo en particular que habla sobre defensas por eficiencia, y eso es para los casos que se consideran en teoría como monopolios naturales, pero lo condicionamos muy bien diciendo que se pueden defender por eficiencia las empresas, por ejemplo, que se demuestre que no podía tener otros competidores por los costos y como consecuencia no evitan la entrada de otros competidores, no afectan a los consumidores, no distorsionan la actividad comercial en el sector. Entonces sí hay condicionantes muy específicas y muy estrictas para las defensas por eficiencia. Empresas extranjeras también fueron excluidas, ¿no? Sí, de hecho el ámbito de aplicación, cuando se debatía este tema, decía que empresas que tenían actividades comerciales fuera podían ser incluidas dentro de la aplicación de la ley, pero eso generó un debate muy fuerte en términos jurídicos sobre si había potestad o no de la autoridad de competencia, y finalmente quedó fuera. Si es necesario y hay alguna forma legal de hacerlo, yo creo que podría ser una reforma considerada en el futuro. ¿Cómo va a operar en cuanto a situaciones que se estén dando, no necesariamente en la capital, pero sí en muchísimos otros centros urbanos o del país? Sí, en realidad es para aplicación de todo el territorio nacional, pues van a tener que desarrollar capacidades para poder recibir denuncias o hacer investigaciones en donde se requiera, pero como digo, ahorita hay que esperar que por un lado se promueva una cultura de competencia, que es la parte más importante, creo yo, de una institución de competencia, una autoridad de competencia, que la promueva, que evite o que prevenga que las empresas que van entrando al mercado se vean como incentivadas a coludir, por ejemplo. Pero por otro lado va a tener que desarrollar capacidades para recibir denuncias, y cuando toque sancionar, pues lo va a tener que hacer. Cuando vemos, y volviendo a los números un poco, ¿se hizo un estimado de la cantidad base con la que empresa, o sea, de dinero, y de dónde sale el dinero para arrancar esto? Sí, son 20 millones de quetzales, es verdaderamente muy poquito considerando que el presupuesto está alrededor de 140 mil millones, ¿verdad? En realidad ese monto también lo confrontamos con cómo funcionan las autoridades de competencia en la región. El Salvador, por ejemplo, es casi exactamente 20 millones de quetzales lo que utiliza, y es una autoridad que es reconocida en la academia, por funcionar de manera muy eficiente en tratar de quitar concentraciones en los mercados. Tiene un personal de como 60 personas, no es necesariamente una entidad robusta en términos burocráticos, sino que es muy eficiente. Es un modelo similar al que tenemos ahorita en Guatemala. Y la fuente de financiamiento es una asignación presupuestaria, ¿verdad? No de ingresos del Estado. No son fondos privativos, porque se pueden generar ahí incentivos perversos. ¿A dónde van a parar las multas? Al Fondo Común del Estado. Entonces, al presupuesto. Ya no quedó que la entidad, tenía eso como fondos. No, porque... Ni tampoco se le asignó al legislativo. Al legislativo, no, al judicial. No, correcto. Eso estaba y lo detectamos, y nos parecía que ese era un problema muy serio, porque los incentivos iban a ser: voy a ir a ver a quién multo para tener más recursos. Entonces eso lo quitamos, ¿verdad? Entonces tiene una asignación completamente autónoma de sus decisiones, y lo que recaude va a irse a un fondo que no depende de su funcionamiento. Cuando vemos esta ley y su aplicación, estamos hablando entonces que a mediados del otro año tendrían que estar el directorio base. Sí, idealmente estaría ya electos en los primeros 3 meses, del próximo año, y a partir de eso empezar a funcionar. Ahí va a haber un proceso de adaptación, de transición, pero yo creo que hay algo muy positivo en entrar tan tarde a, la modernización en términos económicos y de una institución como esta, porque hasta ayer solo Guatemala y Cuba en la región no tenían ley de competencia. Ahorita ya solo queda Cuba, pero no es una economía de mercado. Y eso nos permite tener capacitaciones y transferencia de conocimiento de instituciones que han funcionado con mucho éxito en otros países en la región. Y yo creo que eso va a ser una ventaja en el proceso de transición en lo que se logra instaurar la superintendencia.
Cuando vemos ese directorio, ¿qué calidades tienen que tener los miembros de ese directorio? Bueno, hay ciertas características, digamos, técnicas que requiere la ley y la Constitución, que sean personas profesionales. ¿Son economistas o qué tipo de profesionales? ¿Se especifica eso o no se especifica? No recuerdo en este momento, fue un debate que tuvimos, no recuerdo en este momento si quedó economistas, abogados o auditores, o no recuerdo exactamente. Yo voy a tener que volverlo a revisar porque era una ley enorme, pero sí se discutió en su momento. ¿Cómo digamos, estuvo esa discusión en el Congreso? ¿Cómo se dio y cómo lo dio? 122 votos a favor, ¿no? Sí. La verdad es que generaba muchos consensos. Yo recuerdo que, de hecho, esta ley ya se veía que tenía posibilidades de ser aprobada incluso en noviembre, diciembre del año pasado, cuando estábamos cabildeando votos para la Junta Directiva del Congreso. Como nuestro método era poner sobre la mesa una agenda legislativa, cuando mencionábamos ley de competencia, yo recogí que había un consenso muy amplio, deseable, digamos, de las diferentes bancadas en aprobar una ley de competencia. Lo que había que hacer era agarrarla y ponerse de acuerdo con los detalles y elegir un modelo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que intentamos hacer? La única sesión que me permitió la Corte de Constitucionalidad conducir de jefes de bloque como presidente del Congreso, lo que hicimos fue instaurar una mesa para la discusión de una ley de competencia. Luego ya no pude ser presidente del Congreso y estuve coordinando esa mesa. Luego la Corte de Constitucionalidad de nuevo tumbó esa mesa y lo trasladamos a la Comisión de Economía, en donde encontramos un empate, digamos, muy positivo con el presidente de la comisión, el diputado Jorge Ayala, con quien llegamos a coincidencias fuertes. Tuvimos que ceder algunas posiciones, ¿verdad? Pero creo que eso le da mucha legitimidad a la iniciativa que finalmente quedó aprobada, y por eso fueron 122 votos en el Congreso. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero volvemos acá en esta conversación con el diputado Samuel Pérez. Europa está encendida y el fútbol nos une en cada rincón. Esta es la Liga de los Guerreros, de aquellos que no se detienen, que entregan el alma en cada pase y cada gol. Paulo Dybala, el mago argentino, listo para cambiar el rumbo de un partido en segundos. Cada toque suyo es pura clase y precisión. Cole Palmer, el joven prodigio, imparable y decidido con cada jugada, demuestra que no hay límite para el talento. Bruno Fernández, el líder incansable, el corazón de su equipo que pelea hasta el final, siempre buscando la victoria. Y Son Heung-min, el héroe que hace vibrar a sus seguidores con su velocidad y precisión. Un verdadero ícono que representa la gloria del fútbol asiático en Europa. Europa en cada pase, pasión en cada gol. Únete a la leyenda. Europa League y Conference League. Por TV Azteca Guate y Amas Guate, canales oficiales. En TV Azteca Guate queremos estar conectados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X y en tvaztecaguate.com. Estamos a un clic. Somos TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, continuamos platicando con el diputado Samuel Pérez acerca de la nueva ley de competencia en este sentido. ¿Ustedes prevén que haya recursos, que vaya a haber algún tipo de problema de ese tipo? Bueno, yo creo que hay alguna posibilidad que hayan acciones de amparo, probablemente algunas de inconstitucionalidad. Sin embargo, yo no estoy tan seguro porque yo intuía, o como lo he visto en discusiones en ocasiones anteriores que se intentaba pasar la ley,
que salían con mucha fuerza y mucho ímpetu algunos sectores económicos que no compiten, sino que están acostumbrados a ciertos privilegios, negando la ley, intentando boicotearla, tratando de impedir su aprobación. En esta ocasión, la verdad es que hubo una buena comunicación en general con varios sectores, no solo de la economía, sino que de la academia, políticos, etcétera. Y al momento de su aprobación, yo tampoco vi comunicados de nadie, diría yo, en contra de la ley que se aprobó. Así que, pues, yo quisiera pensar que no, pero siempre existe el riesgo que algún grupo que se vea fuertemente afectado porque no está acostumbrado a operar bajo condiciones de mercado real, pues pueda interponer alguna acción. ¿Cómo estuvo, digamos, el cabildeo y la plática de eso? Usted me dijo que tuvieron que ceder algunas posiciones. Sí. ¿En qué materia? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, había una en particular, era un artículo que yo incluso todavía tenía preparada una enmienda, pero en aras del consenso decidimos retirarla, y es un programa de clemencia. Y eso lo que iba a permitir era que, por ejemplo, si había una empresa que integraba un cartel, iba a tener un incentivo para poder que le reducieran la pena en el caso de que denunciara al resto de integrantes del cartel y aportara detalles a la autoridad de competencia. Eso lo que permite es que hace más expedito un proceso y no necesariamente tiene que esperar la autoridad. ¿Un colaborador eficaz? Es una figura similar, digamos, a un colaborador eficaz, cabal. Entonces, eso evita que la autoridad de competencia tenga que ver si hay alguna denuncia, identificar a través de los instrumentos de investigación si hay posibilidades de concertación de precios, sino que ya tiene a una persona que evidencia o una empresa que evidencia que sí hay un cartel operando. Ahora, a ver, yo estaba revisando hoy la red social X y todos ustedes se manifestaron. Particularmente los diputados de Semilla se manifestaron en torno a esta ley. Y me nació la pregunta, a ver, es una iniciativa que ya venía. Sí. No es necesariamente la iniciativa que ustedes habían presentado. No. Fueron 122 votos. ¿Y por qué ustedes se lo adjudican? Bueno, no lo adjudicamos exclusivamente nosotros. De hecho, yo creo que hay mucho mérito en el presidente de la Comisión de Economía, en otros diputados que estuvieron participando en la discusión. Lo que pasa es que esta sí fue una promesa de campaña que nosotros hicimos y nosotros nos parece adecuado pues mencionar cuando cumplimos con una promesa de campaña. Además, es una iniciativa que forma parte del programa político del partido, era un ofrecimiento también del plan de gobierno y me parece que es algo valioso. Si no hubiésemos tenido un ejecutivo que verdaderamente creyera que era valiosa la competencia en un mercado como el guatemalteco, lo más probable es que hubiese estado un poco más cuesta arriba la aprobación. Cuando, digamos, vemos a lo largo del tiempo, va a venirse implementando, según lo que usted me dijo, por ahí por el año 2027, más o menos. A lo mejor en ese momento ya vaya a haber una autoridad un poco más robusta, ¿verdad? Porque ya va a tener por lo menos un tramo de conocimiento de la estructura de los mercados en Guatemala, porque ahorita en realidad no lo sabemos. No hay una institución pública que estudie cómo están estructurados los mercados. Incluso en la academia hay pocas publicaciones sobre si hay concentración excesiva en los mercados o no, ¿verdad? Y no tenemos indicadores oficiales para medir esas concentraciones. Hay indicadores internacionales que lo más seguro es que se puedan utilizar aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero en este momento no lo sabemos. Entonces tiene que pasar un tiempo. No sabemos si hay tanta concentración en los mercados, pero usted me acaba de mencionar hace unas preguntas atrás y me mencionó sectores y me dijo, estos están entorpeciendo el mercado. Totalmente, y es que si existen indicadores en la academia, hay uno que se utiliza muchísimo, que es el índice Herfindahl-Hirschman, que es el que utilizan autoridades de competencia en Estados Unidos, por ejemplo, en México, y que lo que vemos con las telecomunicaciones, por dar un ejemplo, es que están excesivamente concentradas, ¿verdad? Hay parámetros para poder medir eso. Ahora, a ver, había una superintendencia de telecomunicaciones. Sí. Y hay empresas que se sabe que han querido entrar al mercado guatemalteco.
y es la Superintendencia de Telecomunicaciones la que no ha autorizado a esas empresas o ha engavetado los expedientes. Entonces, eso no es necesariamente los competidores, sino que el encargado de regir esto no está cumpliendo con su trabajo. Totalmente, y eso es un delito. Pero ese es un delito, ¿verdad? Penal, que debería llevarse en el proceso judicial, no es un tema de competencia. Ahora, más allá de ese delito, si se cometen faltas a la competencia porque los dos únicos competidores que hay aquí expulsan con prácticas de mercado a otra, pues ahí sí entra la autoridad de competencia. Si no, entra el sistema de justicia, para eso está. Pero, a ver, hay que ver qué está pasando en la Superintendencia de Telecomunicaciones, entonces. Totalmente. Hay que ver eso. Y no solo ahí, ¿verdad? Y le digo esto porque yo, a ver, he manifestado muchas veces mi escepticismo acerca de una ley de competencia, acerca de esto. Porque precisamente yo le mencioné el misterioso Departamento de Control de Medicamentos. Vayan y revísenlo. Claro. Eso está bajo el Ministerio de Salud. De Salud, totalmente. Y es la autoridad del Ministerio de Salud. Y cuando vemos, usted me menciona de las telecomunicaciones, y eso está bajo la Superintendencia de Telecomunicaciones, y es el Estado el que tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, el mayor responsable acá es el Estado. En esos casos sí es el Estado. Y por eso, por ejemplo, con el tema de medicinas, yo le contaba también que está en la Comisión de Salud. Nosotros estamos apoyando a esa iniciativa de ley para poder regular el mercado de medicamentos en general y atender este tipo de problemas, ¿verdad? Pero no hay que pensar que la autoridad de competencia va a ir a denunciar al superintendente de telecomunicaciones por un delito que no es de su ámbito de aplicación, ¿verdad? Si no, se va a volver una entidad inquisidora, que eso no es deseable, ¿verdad? Va a ser un ministerio público de Consuelo Porras. Eso no es lo que queremos hacer y eso no lo permite la legislación que aprobamos ahorita. Ahora, si hay problemas de delitos como este que me menciona, pues hay que abordarlos, pero no es a través de la autoridad de competencia que se resuelve. Pero no, yo entiendo eso, no es autoridad, no es a través de la autoridad, pero digamos que esos problemas de competencia se pudieron solucionar poniendo en orden a esos departamentos, a la superintendencia y al departamento de control de medicamentos. Bueno. Pero ¿por qué no se pone, por qué no se actúa donde está el foco del problema? No, por eso estamos aprobando esta iniciativa de ley y yo estoy confiado que el próximo año va a estar aprobada sin lugar a dudas la de medicamentos, por dar el ejemplo que estamos utilizando. Sin embargo, yo no podría afirmar que el hecho que una entidad de autorización o no de medicamentos va a generar, digamos que funcione bien, por ponerlo en términos más simples, digamos que funcione bien y autoriza a quien sí debe autorizar y no pide coimas y qué sé yo. Yo no puedo asegurar que si eso se corrige, el mercado va a funcionar ya no como un cartel, sino con competencia. Eso lo tiene que determinar la autoridad de competencia, porque no todas las imperfecciones del mercado son causadas por el Estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener una autoridad que regule la actividad económica privada también cuando se cometen imperfecciones a la libre competencia y a la economía de libre mercado. Bien, yo le voy a dejar un minuto para que se dirija a los guatemaltecos y le hable de la ley. Solo no me puedo quedar con esto porque usted dice que no, el Estado no es necesariamente el responsable en todos los casos, pero quien dirige la Superintendencia de Telecomunicaciones es del Estado, el Departamento de Control de Medicamentos es del Estado, los aranceles los pone el Estado, en fin, los trámites que son engorrosos, que todavía tengamos que esperar 3 meses para una sociedad anónima, es el Estado. Entonces son muchos ejemplos, pero... Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso y yo creo que sí hay que regular estos temas, pero de todos los que me mencionó, ninguno tiene que ver con el tema de competencia. Esos son problemas de la burocracia, de procedimientos administrativos, de contrataciones públicas, incluso mencionamos el tema de sindicatos, que eso tiene que ver con el código laboral. El problema es que esas cosas matan la competencia, también la matan de entrada. Sin duda también. O sea, sí tienen que ver con la competencia. Yo estoy de acuerdo. Yo le diría que más. Yo estoy de acuerdo. Bueno, esa será su opinión. Yo creo que la mía puede ser distinta, pero creo que quien lo tiene que determinar va a ser la autoridad que... ¿Qué le diría a los guatemaltecos? Pues yo creo que ahorita tenemos una legislación
que va a permitir dinamizar muchísimo la economía en Guatemala. En algunos sectores va a permitir la reducción de los precios de algunos productos, va a facilitar el acceso de algunas empresas a sectores que estaban excesivamente concentrados, va a permitir incluso mayor crecimiento económico, aunque no necesariamente ese es el objetivo de la autoridad de competencia, pero lo que sí hace es modernizar la economía y meternos a la economía global, ya no como un país paria que no cree en el libre mercado, sino que uno abierto a poder competir con el mundo. Bien, pues muchas gracias, diputado. Le agradecemos muchísimo el haber estado y aceptado la invitación esta noche para Azteca Opinión. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Tengan una excelente noche.